Quien escucha el nombre Guillermo II piensa inevitablemente en el emperador alemán Guillermo II, que gobernó hasta noviembre de 1918 y que también fue rey de Prusia con ese título. Pero de quien hablo ahora, aunque era tocayo del Hohenzollern, gobernó como rey Guillermo II de Württemberg. Nació en Stuttgart el 25 de febrero de 1848, como hijo del príncipe Federico de Württemberg, sobrino del rey reinante y de la princesa Catalina, hija del rey Guillermo I de Württemberg. Como el matrimonio de su tío, el príncipe heredero Carlos, quien se sentía atraído por los hombres, con su esposa Olga de Württemberg, permaneció sin hijos. Desde temprano se vio en el joven Guillermo al futuro heredero al trono, y se le preparó para ello. Desde 1854, con 6 años, fue educado hasta los 12 años por el candidato en teología y posterior pastor Karl Günther, maestro de religión, en un instituto de Stuttgart. Günther también confirmó a Guillermo, ascendido a teniente en ese mismo año, 1863. Es notable que Guillermo, durante estos años de aprendizaje, también recibió una formación artesanal en carpintería y encuadernación. Importantes años de juventud, donde también obtuvo una visión de las dificultades y preocupaciones del hombre común. Después, hasta 1865, el capitán Link ocupó el lugar del maestro civil. Más tarde sería el teniente general real de Württemberg, Karl von Link. El 25 de junio de 1864, a la edad de 82 años, falleció en Cannstatt el abuelo de Guillermo, el rey Guillermo I de Württemberg. Él había seguido con gran interés durante toda su vida el desarrollo de su nieto, y con motivo de su confirmación en 1863, le entregó una larga carta escrita de su puño y letra, en la que le daba consejos. Nunca debía olvidar que él estaba ahí por el bien del pueblo, y no era el pueblo el que estaba ahí por él. En el otoño de 1865, el príncipe Guillermo había comenzado un programa de estudios generales en la Universidad Eberhard Karls de Tubinga, pero este fue interrumpido solo un año después. La guerra alemana se libró del 14 de junio al 23 de agosto de 1866, y en ella el reino de Württemberg estuvo del lado del Imperio de Austria contra el reino de Prusia. El teniente Guillermo de Württemberg se incorporó el 21 de junio de 1866 al segundo regimiento de Ulanos de Württemberg, rey Guillermo número 20, que en 1874 fue renombrado como regimiento de Ulanos, rey Guillermo I número 20. Durante la guerra, estuvo asignado al Estado Mayor de la Primera División de Campo de Württemberg y al teniente general von Hadeck, las fuerzas del octavo Cuerpo Federal, formadas por los contingentes de Württemberg, Baden y Hesse, con una fuerza de alrededor de 35.000 hombres, y el general de infantería, príncipe Alejandro de Hesse-Darmstadt, lucharon contra el ejército principal prusiano y el teniente general Edwin von Manteuffel. El 24 de julio de 1866 tuvo lugar el combate en Tauber-Bischofsheim, en el que la división de Württemberg, bajo el mando de von Hadeck, se enfrentó a la 13ª División prusiana, bajo el mando del general Augusto Carlos von Goeben, y fue derrotada por esta. Durante esta batalla, el Estado Mayor montado del teniente general von Hadeck fue alcanzado por un intenso fuego prusiano, mientras realizaba una parada de observación en una colina, y el capitán Ferdinand Hofmeister, de 32 años, que cabalgaba junto al príncipe señalado con el punto azul, resultó mortalmente herido. Esta experiencia trágica fue una de las razones por las que Guillermo no tenía una inclinación muy marcada hacia la vida militar. En la guerra, fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito Militar de Württemberg, una de las más altas distinciones alemanas al valor, que, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial solo se otorgó 2.289 veces, y casi exclusivamente a habitantes de Württemberg.
Después de la derrota de Austria en septiembre de 1866, el príncipe Guillermo reanudó sus estudios, pero ahora para ampliar su perspectiva en una universidad del norte de Alemania, la Universidad Georg August, en Gotinga, donde en los siguientes 2 años estudió especialmente las llamadas ciencias cameralísticas, como se llamaba en ese tiempo a las ciencias que debían proporcionar a los futuros funcionarios los conocimientos necesarios en administración. Sus estudios fueron interrumpidos repetidamente por el servicio en el cuartel general del ejército de Württemberg. Aquí está su bandera. Pero además de las clases, las tabernas estudiantiles y de vez en cuando el servicio militar, que según él solo le ocupaba 10 minutos al día, el joven príncipe también disfrutaba la vida al máximo. Lo dejó dicho en muchas de las 600 cartas que escribió a 2 compañeros de sus días de estudiante en Gotinga, sus amigos cercanos Detlef von Plato y Gottfried von Reden. Según se dice, Wilhelm se enamoró perdidamente en Gotinga de Marie Bartling, a quien él llamaba Mimi, la hija del respetado profesor de biología Friedrich Gottlieb Bartling. Y durante una visita a casa, le rogó entre lágrimas a su dominante madre que aprobara su matrimonio con la burguesa Amaris. Después de todo, esa relación secreta había durado alrededor de 8 años. Pero Catarina de Württemberg rechazó categóricamente su deseo, y en su lugar lo envió de viaje. Primero fue a Italia, donde supuestamente tuvo un hijo ilegítimo, luego a Suecia, desde donde escribió a sus amigos. Las mujeres eran bastante aceptables, porque uno podía comunicarse, o más bien principalmente, porque solo se podía conversar en el idioma que todo el mundo entiende. En Gotinga, Guillermo fue activo en el coro Premencia, que existió hasta 1971. Después de que en 1868 se trasladara por un año a la Universidad Eberhard Karls de Tubinga para continuar sus estudios, especialmente en Derecho. Allí participó en el coro Suevia Tübingen, que también existió hasta 1971, como Kornkneipan, el nombre que recibe el miembro de una fraternidad estudiantil con derechos y obligaciones limitados. Y también permaneció fiel a ambas asociaciones como miembro honorario. Luego, el 1 de abril de 1869, Guillermo ingresó al primer regimiento de la Guardia Prusiana a pie en Potsdam, donde también fue ascendido a primer teniente. Estaba acompañado por el ayudante personal del rey Karl, su sobrino el capitán de caballería de Württemberg, conde von Zeppelin, quien más tarde sería general de caballería y desarrollador de los dirigibles Zeppelin. Más tarde, como rey, Guillermo apoyó de manera significativa a este mismo hombre. Durante la Guerra Franco-Prusiana de 1870-71, el príncipe fue condecorado el 2 de septiembre de 1870 con la Cruz de Hierro de segunda clase, asignado al cuartel general del Tercer Ejército, bajo el mando del príncipe heredero Federico Guillermo de Prusia. La muerte de los 2 hijos del ministro de Asuntos Exteriores de Württemberg, el conde Adolf von Taube, Erich y Axel von Taube, como cazadores voluntarios en la batalla de Villiers el 2 y 4 de septiembre de 1870, afectó profundamente al príncipe Guillermo, y una vez más le demostró lo absurdo de las guerras por disputas fronterizas insignificantes entre los estados europeos. Después de la guerra, la Universidad de Tubinga le otorgó el título de doctor en Derecho honoris causa. En 1872 fue condecorado con la Orden del Águila Negra de Prusia, y ese mismo año, como capitán de caballería, asumió el mando del 4º Escuadrón del Regimiento de Húsares de la Guardia, acuartelado en Potsdam, que a partir de 1888 se llamó Regimiento de Húsares de la Guardia Real. En 1873 fue ascendido a mayor, tanto del Ejército Real Prusiano como del Real de Württemberg, y luego, desde el 15 de agosto de 1874 hasta el 25 de junio de 1875, fue comandante del Regimiento de Húsares de la Guardia. También fue ascendido a teniente coronel. En 1875, Guillermo también dejó el ejército prusiano y volvió a ingresar al ejército de Württemberg, en el cual el rey Karl lo nombró coronel de toda la suite, con lo cual tenía derecho a portar el uniforme del regimiento, pero sin un puesto oficial.
Sin embargo, el rey no estuvo de acuerdo en absoluto con la decisión de su sobrino de dejar el ejército prusiano. Pero la verdad también era que Guillermo nunca se sintió realmente cómodo con el uniforme y que solo su sentido del deber como futuro monarca lo había llevado a conocer en la práctica también esta parte del servicio estatal. Luego, después de otro viaje a Italia que lo llevó hasta Nápoles, el 18 de noviembre de 1876, en Arolsen, se comprometió con la princesa María de Waldeck-Pyrmont, de 19 años. El 15 de febrero de 1877 se casaron. Esta unión definitivamente había sido un matrimonio por amor. Al principio, la pareja se mudó al palacio del príncipe heredero de Stuttgart y pasó el primer verano en Seefeld, Tirol. Sin embargo, después de que Guillermo asumió el 3 de junio de 1877 el cargo de comandante de la 27ª Brigada de Caballería de Württemberg en Stuttgart, la pareja se mudó en 1878 a una finca clasicista relativamente modesta en la calle Heilbronner, número 51 en Ludwigsburg, residencia que recibió el nombre de Marienwall. En diciembre de 1877 nació la primera hija, la princesa Paulina, quien 21 años después, en 1898, se casó con Federico Germán, príncipe heredero de Wied. Después de que Guillermo fue ascendido a general de división en 1879, el 12 de julio de 1882, se retiró del ejército por propia voluntad. La razón de esto fueron varios golpes del destino que habían afectado al muy querido príncipe en Marienwall. Así, su hijo Ulrico, nacido el 28 de julio de 1880, falleció aquí el 28 de diciembre de 1880 a causa de disentería, y la esposa de Guillermo, María, murió el 30 de abril de 1882 a los 24 años durante el parto de una hija que nació muerta y que permaneció sin nombre. Guillermo, quien después de dejar el servicio activo permaneció en la reserva de oficiales, fue nombrado teniente general el 6 de diciembre de 1883 y el 24 de septiembre de 1888 fue ascendido a general de caballería a la suite del regimiento de Ulanos Rey Carlos el XIX. 4 años después de la muerte de su primera esposa María, el príncipe Guillermo volvió a casarse el 8 de abril de 1886 en Bückeburg con la princesa Carlota de Schaumburg-Lippe, de 21 años. Sin embargo, este matrimonio puede considerarse más bien una unión de conveniencia para darle a la pequeña hija Paulina una nueva madre. Su matrimonio con Carlota no tuvo hijos. Sin embargo, pronto comenzaron a circular rumores de que Guillermo se había interesado mucho por la esposa de su mejor amigo, Detlev von Platow, con todo lo que eso implicaba. El 20 de abril de 1889, cuando el príncipe Guillermo viajaba en un carruaje por Ludwigsburgo con su hija Paulina, de 12 años, el aprendiz de curtidor Martin Müller disparó una pistola contra ellos, pero no acertó al carruaje. Müller fue arrestado de inmediato y más tarde un tribunal lo declaró enfermo mental, siendo internado en un manicomio. Su título profesional de curtidor rojo o curtidor de corteza provenía de un oficio que hoy en día ha desaparecido casi por completo, el de la curtición con corteza, una forma especial de curtir pieles de res. El 6 de octubre de 1891, en Stuttgart, falleció el rey Karl tras una larga enfermedad. Aquí vemos el cortejo fúnebre en Stuttgart el 9 de octubre. Después de esto, el príncipe Guillermo, a los 43 años, ascendió al trono como el rey Guillermo II de Württemberg, y así puso fin a la vida disipada que había llevado hasta entonces. En su discurso de ascensión al trono, describió así su futura labor de gobierno. Dentro de la patria, el fomento de un progreso constante y prudente en todos los ámbitos de la vida estatal será el objetivo de mis esfuerzos incesantes. Y eso no fueron solo promesas políticas vacías, como se dice ahora con el término cambio de época, sino que durante sus 27 años de gobierno actuó en consecuencia.
En esos años, Württemberg ofreció la imagen de una monarquía constitucional ejemplarmente gobernada, en la que, por así decirlo, todas las ramas de la vida estatal florecían, y el rey se había ocupado, dentro del marco de la Constitución, de todo lo que sus asesores competentes le habían presentado. Guillermo II de Württemberg, comprensivo y modesto, había sabido ganarse a la gente como pocos otros gobernantes de su tiempo. Siempre pasaba los meses de verano en Bebenhausen o Friedrichshafen, y sus compatriotas se alegraban cuando se cruzaban con su rey vestido de civil sencillo, acompañado solo por sus dos perros, Ali y Ruby. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el 1 de agosto de 1914, Guillermo no compartió la euforia general ni asumió ninguna función militar. Aunque el emperador Guillermo II lo nombró mariscal de campo honorario en su 25º aniversario de ascenso al trono, el 6 de octubre de 1916. No obstante, el rey Guillermo II también visitó repetidamente a sus tropas de Württemberg desplegadas en el frente, entre las cuales, en el batallón de montaña de Württemberg, en el frente de Isonzo, servía alguien que más tarde alcanzaría gran prominencia, el primer teniente Erwin Rommel. El rey visitó el 4 de abril de 1917 el frente en Schenn, al norte de Argonne, junto al comandante de la segunda división de la Landwehr de Württemberg, general de artillería Adolf Franke. Pero una preocupación muy especial para Guillermo también era el cuidado de los familiares de los soldados de Württemberg caídos en combate. Cuando en el otoño de 1918 se vislumbraba el colapso militar, esto le llenó de gran preocupación, pero no había contado con la caída de la monarquía. Sin embargo, los acontecimientos le afectaron aún más cuando, en la mañana del 9 de noviembre, en Stuttgart, se formó una manifestación en la Plaza del Castillo, organizada por el SPD y el USPD, el Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania, de tendencia semicomunista. Allí, el ex reportero de Drexler y actual político del SPD, Wilhelm Keil, proclamó una república social de Württemberg. Durante la guerra, el políticamente flexible Keil, quien fue presidente de la fracción del SPD en el Parlamento de Stuttgart desde 1919 hasta el 33, había declarado lo siguiente: con una unanimidad como rara vez se ha visto en grandes cuestiones que ocupan al partido, la clase obrera socialdemócrata de Alemania adopta con toda naturalidad la postura de que, en los grandes conflictos entre naciones, debe prevenir, en su propio interés, los horrores de una invasión enemiga y desear la victoria de las armas alemanas, así como contribuir a lograrla. Había una multitud alborotada, sobre todo marineros extranjeros, y, citando a un observador, gente joven e inmadura, muchachos y sobre todo también muchachas de 15 y 16 años. Y muchos soldados con fusiles rotos irrumpieron en el palacio de Guillermo, la residencia del rey en la calle Neckar, y allí reemplazaron el estandarte real por un trapo rojo. Cuando el oficial de guardia, el teniente de reserva Bosch, se resistió, fue golpeado. También fue asaltado el cuartel Rotebühl y se abrieron las armerías del regimiento de granaderos Reina Olga número 119 y del regimiento de infantería Kaiser Federico Rey de Prusia número 125. Y se robó todo lo que se podía trasladar, se liberaron prisioneros y se destruyeron documentos. Guillermo II, una vez que el ministro del Interior Ludwig von Köhler había declarado que no debía haber derramamiento de sangre por su persona, fue llevado la noche del 9 de noviembre, junto con su esposa y un comando de escolta a su castillo de caza Bebenhausen, que a partir de entonces sería su residencia principal, y donde él mismo se calificó como, cito, no ya en funciones, pero sin haber abdicado formalmente. Unos días después, el gobierno provisional del llamado Estado Popular de Württemberg, que existió hasta 1933, bajo el mando del primer ministro, el periodista de 69 años Wilhelm Bloss, aprobó el acuerdo patrimonial negociado por el anterior primer ministro, el doctor Karl von Weizsäcker, para Guillermo II.
En ese acuerdo se le garantizaba la protección de su patrimonio privado, el derecho vitalicio de residencia para él y la reina en el monasterio de Bebenhausen, y una pensión anual de 200.000 marcos. Luego, el 30 de noviembre de 1918, el rey Guillermo II de Württemberg, después de 27 años de gobierno, abdicó de la corona y asumió el título de duque de Württemberg. Cuando las aguas de la revolución se calmaron, también regresó el antiguo afecto de todas las clases de la población hacia su rey abdicado. Pero con los habitantes de Stuttgart, donde la revuelta había comenzado el 9 de noviembre, el duque Guillermo de Württemberg ya no quería tener nada que ver. Simplemente no había perdonado que en noviembre de 1918 nadie allí hubiera movido un dedo para protegerlo. Este desprecio había llegado tan lejos como él mismo lo escribió el 14 de marzo de 1920 al preboste militar Otto Blum, el antiguo capellán de la guarnición de Stuttgart. Estuve en la tumba de mi esposa y de mi hijo. Di un gran rodeo alrededor de Stuttgart, no por amargura, sino porque siento que ya no es mi lugar. Nunca quiero volver a entrar a Stuttgart, ni siquiera cuando me trasladen a mi última morada en Ludwigsburg. Más tarde, Theodor Pfister, quien fue alcalde de Ulm de 1948 a 1972, describió así la revolución de Württemberg. Así que el fin de la monarquía marcó un cambio, pero no una ruptura profunda en el desarrollo del Estado y su capital. Los hombres de la nueva época, como los socialdemócratas Bloss y Keil, no estaban inclinados hacia los extremos. En Württemberg apenas se requería un cambio profundo de mentalidad. Los ciudadanos leales al rey y conservadores del país eran, como el rey, tolerantes y políticamente liberales, como lo era también su padre, aunque votaran por los conservadores. Se seguía siendo leal al imperio, aunque a menudo se quejaran de los prusianos y se olvidara que en Württemberg, detrás de los escritorios y mostradores, había prusianos del sur. Aplicaban las leyes con exactitud, leyes que se ideaban en Berlín y que en Baviera eran motivo de burla. Sin embargo, casi al mismo tiempo que el levantamiento espartaquista en Berlín, también hubo en Stuttgart, del 4 al 12 de enero de 1919, un levantamiento apoyado por el USPD. Sin embargo, este fue sofocado por las fuerzas de seguridad organizadas por el exteniente Paul Hahn, lo que resultó en muertos y heridos. Y también el segundo intento de tomar el poder de Spartacus, del 31 de marzo al 10 de abril de 1919, fracasó, cuando alrededor de 400 espartaquistas armados se atrincheraron en la colina de Wangen y en Adelsberg y abrieron fuego sobre la actual Ulmerstraße en Stuttgart. Fueron atacados y dispersados por unidades de Württemberg, incluso con artillería. 17 personas murieron y unas 50 quedaron heridas. Cuando el duque Guillermo de Württemberg, quien en vida había sido honrado con todas las órdenes de caballería de los estados alemanes y numerosas órdenes extranjeras de alto rango, falleció el 2 de octubre de 1921, a la edad de 73 años, todo el país estuvo de luto. Y aunque, de acuerdo con su deseo, quería ser sepultado en silencio en el cementerio de Ludwigsburg junto a su primera esposa y su hijo, el 7 de octubre más de 100.000 dolientes llegaron en trenes especiales. Los restos mortales de Guillermo fueron trasladados en un cortejo fúnebre desde su residencia en el monasterio de Bebenhausen hasta la villa Marienwald, en Ludwigsburg. Sin embargo, evitando Stuttgart y pasando por Böblingen, Bachingen, Potsdam, Feuerbach y Zuffenhausen. En el cementerio, a las 11 en punto, con el repique de todas las campanas, lo que se describió como un tremendo cortejo fúnebre se puso en marcha. Primero el clero protestante del distrito de Ludwigsburg, luego el obispo Dr. Paul Wilhelm von Kepler, los funcionarios y el personal de servicio de la antigua corte real, los funcionarios forestales, el mariscal mayor Alfred Schenk, conde de Stauffenberg, y al final, el coche fúnebre tirado por 6 caballos negros, acompañado a ambos lados por los chambelanes y generales del antiguo ejército de Württemberg, y también por muchos que abandonaron cobardemente a Guillermo II en noviembre de 1918.
El repique de campanas a las 12 marcó el inicio de la ceremonia en el cementerio antiguo. Después del discurso fúnebre del pastor Pablo Stadelman, el predicador principal y prelado Dr. Konrad Hoffmann bendijo el cuerpo con las siguientes palabras: Ahora depositamos el cansado cuerpo de nuestro último rey en la tierra. Que descanse al lado de su primera esposa, junto al tierno capullo de su hijo, según su deseo. Le damos gracias a Dios por habernos permitido tenerlo, al sencillo y bondadoso, al noble y humilde. Y su hija Pauline, princesa de Wied, aquí la segunda desde la derecha con su padre de pie entre sus hijos, escribió 10 años después de su fallecimiento. Y si hoy todavía vive en su pueblo, la razón no es que fue el rey de Württemberg, sino porque fue un ser humano. Pero quien ahora quiera visitar la tumba de Guillermo para recordarlo, será engañado. Porque como ha constatado el historiador de Stuttgart, Harald Schusskraft, desde las obras de restauración realizadas hace años, en la tumba yace, sobre el ataúd del rey Wilhelm II, ahora está la lápida de su primera esposa, la princesa María, y sobre su ataúd la lápida de la segunda esposa de Wilhelm, la reina Carlota, mientras que sobre el de Carlota está la del rey. Pura confusión, porque en realidad la lápida de Wilhelm debería estar en la parte trasera izquierda, pero para colocarla en el centro de la tumba familiar, movieron su lápida. Pero eso significa que cada tumba está mal identificada. En suma, me gustaría recordar a un duque de Württemberg que vivió en la mejor tradición de sus antepasados, cercano al pueblo, bien-humorado, humilde y patriota. Al coronel de la reserva Friedrich, duque de Württemberg. Tuve la oportunidad de conocerlo y apreciarlo durante varias conferencias de comandantes. El 9 de mayo de 2018, el duque Friedrich sufrió un accidente mortal con su Porsche antiguo y fue sepultado el 25 en presencia de 2.000 personas, escoltado por los húsares amarillos de Althausen y otras milicias ciudadanas del estado. No se vio a representantes de la Bundeswehr en el funeral de uno de sus altos oficiales de reserva.